Michelle Mendoza, muchísimas gracias por ese informe. Atención a la prensa internacional, atentos a nuestra pantalla, que puede haber revelaciones del nuevo presidente de Guatemala. Gracias, Michelle. Guatemala es el noveno país más violento del planeta. Según datos oficiales, casi el 60% de la población vive en la pobreza y algunos son pobres de solemnidad, pobreza paupérrima. La desnutrición crónica afecta en estos momentos al 46% de los menores de 5 años. Es el único país de América Latina que no ha logrado reducir la pobreza en los últimos 20 años, pese o al margen de que la economía guatemalteca es una de las economías que ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos años, incluso comparado con el resto de América Latina, va como un tren que nadie puede parar. Saludo al señor Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala, actual vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica. Bienvenido. Alberto de Aragón, analista político, se ha involucrado en 52 campañas electorales de diversa índole, ha publicado libros y documentos de investigación y análisis políticos para la OEA y varias universidades regionales. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Gusto estar con usted. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Camila. Veo que viene así medio... Eso no fue por las elecciones, ¿no? Ese abrazo... Discutiendo conmigo. Ni discutiendo con el señor. Porque hay que decir que fueron elecciones sin sobresalto, ¿eh? No, gracias a Dios no pasó nada. Morales le ha dejado una papa caliente a Yamatei. El acuerdo de tercer país seguro, que ya está firmado y que garantiza a Washington que Guatemala le va a detener la emigración centroamericana hacia Estados Unidos. Hay que decir que muchos guatemaltecos rechazan este acuerdo, no les gusta. A esto únanle que han fallecido 5 menores migrantes en custodia de las autoridades de Estados Unidos. Yo pregunto, si el presidente electo le dice sí a Trump, ¿cómo va a enfrentar la inevitable crisis humanitaria que va a propiciar este muro contra la migración? Guatemala no va a poder echarse eso encima, ¿o sí? Yo creo que no está escrito en piedra. Yo no creo que probablemente no llegue a darse el acuerdo, aunque Jimmy ya lo firmó, pero no está, creo que está todavía por ser aprobado por ciertas instancias, etcétera. Es controversial, o sea, yo creo que lo aprobó con ciertas presiones que se le pusieron. No se sabe cuáles son los beneficios que en cambio debe recibir. Es una negociación que no se le ha explicado al pueblo de Guatemala, a no ser que mi querido amigo licenciado tenga más información. Yo creo que está difusa la situación. Hay que decir que el acuerdo no ha podido entrar en vigor debido precisamente a un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que lo ha dejado en suspenso provisional. Señor Carrasco, suerte prenda, que a lo mejor usted tiene información privilegiada. ¿Qué ganaría, qué le daría Trump a Guatemala si Guatemala acepta ese acuerdo? Bueno, ahorita el principal beneficio que se tiene contemplado como parte de este acuerdo marco es que los guatemaltecos puedan aplicar a lo que se conoce como la visa HA2, que es una visa de migración temporal hacia los Estados Unidos, que está contemplado que sea para el sector agrícola, como primer paso. Entonces va a permitir una migración regular de muchos migrantes. ¿Cuántas visas expediría el gobierno de Estados Unidos? No le pondría límite al número de visas, que ahorita está limitado. El año pasado únicamente aplicaron a 7,000 visas guatemaltecos y estaba extremadamente limitado. Este acuerdo pues le quita el límite. Se tiene contemplado que se amplíe para el sector de construcción y el sector de servicios como hotelería, restaurantes y demás, de poder ponerse en práctica. Eso estaría chévere, ¿no? Sería algo positivo para los guatemaltecos, y recordemos que no aplica este acuerdo para guatemaltecos, sino que principalmente está diseñado para salvadoreños y hondureños. Es decir, ha habido mucha desinformación en torno al acuerdo, porque ni siquiera la administración Trump ni la del presidente Morales ha logrado explicarle bien a la población de qué se trataba el mismo. Se generó una gran especulación sobre dicho acuerdo y se le ha denominado pues como tercer país seguro, pero realmente tiene grandes diferencias a como lo es el único con el que ya tiene este acuerdo de Estados Unidos, que es Canadá, en el cual sí tienen que darle educación y darle asilo y protección a los migrantes que lo hacen desde Canadá. En el caso de Guatemala esto no aplicaría de esta forma. Es decir, no es que en Guatemala se van a tener que quedar detenidos, por ejemplo, o que vayan a tener que Guatemala darle beneficios de salud, de educación, alimentación a los migrantes, sino que sencillamente pues pueden permanecer en forma regular en Guatemala en lo que es su pedido de asilo. Esa gente que... Estamos hablando de gente que puede llegar a cientos de miles. Van a estar como zombies en Guatemala, sin permiso de trabajo, sin asistencia médica, sin ninguna garantía ciudadana. Ojo, esa es una bomba que puede estallar. Claro. La idea básica del acuerdo es que los migrantes del Salvador y Honduras tendrían que pedir asilo y permanecer en Guatemala hasta que sus casos se definieran, pero jamás llegarían a Estados Unidos. Mi pregunta es, si Guatemala no acepta esto,
Trump estaría dispuesto a estrangularla económicamente. ¿Ustedes están mentalizados de que eso puede pasar? Porque las amenazas de Trump son terribles para Guatemala. Estamos hablando de un impuesto a las remesas del 12% del Producto Interno Bruto. O sea, toda la riqueza de Guatemala, el 12% Trump le agravaría. Impuestos a las exportaciones del 5% del Producto Interno Bruto. Guatemala no aguantaría eso. Claro. Yo creo que es por eso que firmó. Pero no se ha hecho un balance, creo yo, Lick, entre los beneficios y anteperjuicios. Había que hacer una tabla, ¿no?, para determinar qué recibimos a cambio de qué. Pero está difuso, pues suena muy feo, pero creo que falta información. Yo creo que la clasificación falta información. ¿La información no la han escondido o simplemente no la han ofrecido? En lo que estaban en el proceso de negociación del acuerdo, no hicieron ninguna socialización del mismo en ninguna de ambas administraciones. Eso generó que se generara mucha especulación y que se involucrara la Corte de Constitucionalidad, que sin información pues vino y emitió un fallo y emitió una decisión sin haber conocido todavía los detalles de dicho acuerdo. Eso fue lo que generó la gran polémica dentro de Guatemala. Y recordemos que en Estados Unidos, hoy Guatemala está en el ojo del huracán de la discusión política entre demócratas y republicanos. Y los demócratas también criticaron el acuerdo porque tampoco conocían detalles del mismo. Y llegó recientemente Nancy Pelosi a Guatemala a exponer su desacuerdo con el mismo, pero también no tenía mayor información sobre el mismo. Es una cosa... Es que al final da risa para no llorar, porque a nuestra edad llorar en cámara ya es demasiado. O sea, están vendiéndole un acuerdo a un país y ninguno de los dos grandes partidos de este país, de los Estados Unidos, sabe realmente de qué se está hablando, de qué diablos se está hablando. Así es. Es vergonzante, es penoso y es escandaloso. Antes de publicidad, una opinión, la de Martín Rodríguez Pellecer, que es el director de Nómada, y la ha ofrecido a BBC Mundo, y la cito, abro comillas: si Trump llega a ser reelegido, la situación para Guatemala y Centroamérica va a ser absolutamente catastrófica. ¿Cierto o falso? La respuesta tras la publicidad. Guatemala, más de lo mismo. Guatemala, de Guatemala a Guatapeor. Ya sé que a los guatemaltecos les molesta mucho ese dicho, pero bueno, en fin. Señor Darango, ¿es cierto que si Trump sale reelegido para Guatemala y Centroamérica sería absolutamente catastrófico eso? Yo no estoy muy seguro. Trump, como negociador, él presenta la situación más difícil, más dura en un principio y después empieza a aflojar. Lo ha hecho con otras negociaciones. Como los buenos vendedores. Exacto. Entonces, él el más duro, y entonces qué bueno es porque me dio una cosa, si hubiera empezado al revés, entonces lo agarramos de tonto. Entonces yo creo que él presenta la situación más difícil y después empieza a aflojar, y lo ha hecho con Corea y lo ha hecho en otras oportunidades. Entonces, señor Juan Pablo Carrasco, que usted es una especie de cónsul de Guatemala. Al margen de la contienda política, este señor tiene que vender la imagen de Guatemala. Mi pregunta es, además de intentar salir ileso de las probables embestidas de Trump, ¿qué debe priorizar el nuevo gobierno guatemalteco? Aprovechar esta coyuntura política que se está dando de que Guatemala está como el país más importante de la política exterior en Latinoamérica para Estados Unidos. Entonces es una oportunidad grande para poder llegar a acuerdos con la administración de Trump, llegar a acuerdos inclusive con los demócratas también para poder atraer proyectos, poder generar proyectos de inversión en Guatemala, generar proyectos de desarrollo en el país, que son los únicos que van a solucionar el problema migratorio de Estados Unidos. Reconozcámoslo, no van a hacer los muros, no van a hacer ninguna política. Exacto. Los migrantes van a seguir yendo a Estados Unidos mientras no se logre. Si hay hambre, van a huir del hambre y la violencia. Y entonces van a migrar. Y yo creo que la oportunidad es única en este momento. Para Camilo, miremos las cifras. Son 170,000 guatemaltecos que en lo que va del año han migrado ilegalmente a Estados Unidos. Y estos son los que son detenidos. Es decir, el tramo humano es grande en ese sentido y va a continuar si no se logran desarrollar las políticas necesarias para poder generar prosperidad en el país. Yo creo que la administración de Trump tiene esto claro y nos lo han dicho claramente diferentes. ¿Y lo tiene claro el nuevo presidente? El nuevo presidente lo tiene claro. Sí. Es un presidente electo que ha mencionado muchas veces que su foco esencial va a ser el crecimiento económico, el desarrollo económico, lo ha sostenido. Y luchar contra la corrupción. Y luchar contra Pero eso mismo dijo en su día Jimmy Morales, ¿eh? Lo dijo no también. estoy comparando, pero lo digo también. Lo dicen todos los candidatos. Todos lo dicen. Y después dicen que están muy emocionados y que en nombre de Dios van a defender y a salvar la patria.
Lo dicen. Cualquiera ya puede escribir un discurso presidencial. Con todo respeto. Totalmente. El presidente electo ha sido bastante crítico de toda la administración. Pero dicen que es un continuista, de alguna manera. Lo que pasa es de que ambos son conservadores. Eso sí, ambos son centro derecha, ambos vienen pero eso no es un pecado. Pero no. Y una cosa importante que hay que uno de los retos más importantes que le va a tocar enfrentar al doctor Yamatei va a ser precisamente eso, porque va a tener un Congreso totalmente de oposición. Total. Entonces las políticas, digamos, los cambios en Guatemala van a depender de lograr tender puentes y va a ser algo bastante difícil. Ahora, va a pasar algo también que estoy seguro que Milik va a estar de acuerdo, en que ahora con el triunfo de Alejandro va a empezar el transfugismo, van a empezar a enrolarse en el partido de él personas de otros partidos, o sea, el Congreso va a cambiar. ¿Por oportunismo político? Claro, el transfugismo, que es enorme en Guatemala, es el más alto de la América Latina. Cuando en un estudio que se hizo en Honduras había 9% de transfugismo, en Guatemala había 74% de transfugismo. Eso fue hace... Quiere decir que la gente dice, este es el que está ganando, me voy por ahí. Exacto. Hay países en que es penalizado. Debería ser penalizado. Exacto. En España no es legalmente penalizado, pero es socialmente penalizado. Esa gente son expulsados de los partidos. ¿Y cómo se ve en Guatemala eso? ¿Se ve normal? Se ha visto normal porque no ha habido una resistencia a ellos. Pero ya en Brasil no lo pueden hacer ya. Y entonces hay lugares, ¿por qué? Porque el curul pertenece al partido, no al individuo que lo ganó. Es que no es ético, no es civil. No, para mí no es ético. El presidente electo ha prometido luchar contra la corrupción, pero sin interferencia extranjera. ¿Qué va a pasar con la misión anticorrupción de la ONU que Morales echó del país? Porque si este hombre echa la misión, hombre, Guatemala queda muy mal parada. Yo creo que no estamos de acuerdo totalmente con eso, porque la misión, y lo explicamos en alguna oportunidad, en el libro, como algunas cosas que cuando las leemos nos gustan mucho y cuando las entendemos las odiamos, como el comunismo, por ejemplo, el libro decía muy lindo lo que iban a hacer y empezaron haciendo las cosas bien. Pero vinieron dos comisionados antes de este tercero, de Velázquez, que no hicieron nada, simplemente hicieron su trabajito y chao. Velázquez sí trabajó y en un principio empezó a hacer cosas que satisfizo a la gente. El colombiano. Exacto, el colombiano. Pero posteriormente se empezó a meter en política, o sea, se introdujo en política, de acuerdo con su pensamiento político, en exceso lo que era la función era entrar en política. Entonces él transgredió sus funciones para meterse en política. Pero usted no me está hablando de que le echó los perros al hermano del presidente acusado de presunta corrupción. Eso no es política, no, era un hecho, ¿no? Eso era un hecho un poco exagerado, porque parece, el hermano no estoy muy seguro, el muchachito lo que había hecho una cosa sencillísima, que mejor no vale la pena ni discutirla. Pero sí hubo una cuestión política porque era el hermano y el hijo del presidente, o sea, hubo algo de eso, pero que si metieron el fallo, deben ser juzgados, estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no fue por eso, él empezó a apoyar excesivamente personas de su pensamiento político y solamente los únicos malos que había eran el sector privado y las personas que tenían un pensamiento distinto. Él se inmiscuyó. ¿Usted lo ve así también, Carrasco? Mira, yo creo que sí hubo, digamos, un grado de ideologización por parte de la CICIG y por parte de muchos de los allegados, lo cual pues hizo que se generara una gran polarización dentro del país. Y esto es algo que fue bastante grave en los últimos 2 años, la polarización que hubo, la lucha entre las cortes, sector privado, sector de gobierno, que realmente pues generó un stalemate. Digamos, como que separaron todos los engranajes y vimos como la inversión extranjera dejó de llegar a Guatemala, se paralizó todo, ya los funcionarios públicos no ejercían su función por temor a persecución desde un punto de vista ideológico, que es la parte preocupante. Pero Camilo, más allá de si fue bueno o fue malo, yo creo que los resultados son evidentes por parte de la CICIG, pero independientemente de eso tenía un plazo la CICIG para estar en Guatemala y ese se vence en septiembre. Y para poder renovar ese mandato no es una decisión ni siquiera del Ejecutivo, es una decisión que va a requerir que el Congreso nuevamente aprobara algo, digamos, una figura similar. Entonces yo por eso lo viro prácticamente imposible, aunque este candidato estuviera diciendo que quisiera renovar. Bueno, pero los dos candidatos básicos favoritos nos dijeron que no. Y en el Congreso eso nunca va a pasar. En redes sociales le sugieren al presidente electo que intente explicar cómo la economía guatemalteca, que avanza a un ritmo más acelerado que el resto de América Latina, y en Guatemala no se ha logrado acabar con la desigualdad. Que intente explicarlo a la nación. La última pregunta que le voy a hacer: ¿valió la pena votar por un comediante sin experiencia política como Jimmy Morales?
¿La lección está aprendida? ¿O los guatemaltecos van a tropezar con la misma piedra? No estoy hablando del señor, del nuevo presidente electo. Quiero decir, a nivel popular, ¿la gente sabe que no se puede votar por un improvisado? No, en el nivel popular la gente vota emocionalmente. Y Evo Morales tenía carisma, además era un outsider, que la gente estaba harto de la política tradicional. Perdón, ¿es un buen comediante? No era yo creo que ha sido menos mal como presidente que como comediante. Pero como presidente ha sido un desastre, entonces como comediante era nefasto. No estoy seguro. Yo creo que no fue ni muy bueno ni muy malo. Oiga, llenó una función. Se va con el nivel de desaprobación más alto Sí, después de Maduro. Competir con Maduro, usted, perdóneme. Lo que pasa es que hay mucha parte de opinión pública y mucha actividad de la prensa. Yo fui parte de la prensa también allá. ¿Usted cree entonces que somos el enemigo del pueblo? No bajo ningún concepto. Entonces yo soy enemigo del pueblo durante 14 o 20 años. No, yo no soy No, le estoy tirando la lengua. No, bajo ningún concepto. No. No, pero dígame, ¿realmente valió la pena votar por un señor como Jimmy Morales? Con la oferta que había en el momento, es entendible. Y si hubiera postulado nuevamente, es entendible, porque con todo respeto y con toda pena, nuestra clase política está muy destruida en Guatemala. Entonces él se presentó outsider y como outsider, claro, no había robado. Es lo que siempre pasa. Exacto. Entonces el outsider tiene una oportunidad en ese sentido, un factor diferencial a su favor. Fue lógico. O sea, esa campaña la seguí, pero totalmente, hasta el final inclusive. Carrasco. Sí, hace 4 años la realidad era muy distinta a la de hoy. El doctor Yamatei es un político más de carrera, de tradición, es decir, es su tercera elección, conoce muy bien el Estado, y conoce muy bien el Estado, conoce la Guatemala profunda, porque la ha trabajado, es decir, no es un outsider. El doctor Yamatei no es un outsider, Jimmy Morales sí era un outsider. En ese momento era lo que realmente la población quería, porque también ganó por márgenes bastante altos en aquel momento. El problema es de que como outsider no pudo gobernar, para empezar tuvo el Congreso en contra, tuvo las Cortes en contra, tuvo la CICIG en contra, es decir, estaba casi maniatado. Muy buenas inexperto, intenciones tenía, pero no logró. Y ligeramente soberbio el señor, ¿eh? Aquí dio una entrevista en esta casa donde no respondió frontalmente ninguna pregunta. ¿Cómo se puede tener ese arte de hablar con un periodista 40 minutos y no responder una sola pregunta? Eso es un arte. Lo aprendió. Lo aprendió de Fidel Castro, por ejemplo. Así era Fidel Castro. Fidel era el gran maestro de eso. Ese era el gran maestro. Señores, muchas gracias por haber estado en el programa. Cuídese ese brazo, ¿eh? Gracias, Camilo. Lo procuraré. ¿Está tomando antibióticos? Sí, para el dolor y para todo. Son 6 clavos los que me pusieron ahí. Pero... ¿Y a la hora de pasar al aeropuerto? Suena toda la máquina. Ha quedado preso 3 veces. Buena suerte Guatemala. Buena suerte Guatemala de corazón. De Guatemala nos vamos a Argentina. Que allí también está color de hormiga, ¿eh? Lo vamos a analizar de inmediato. ¿Regresa Cristina? ¿Regresa el peronismo o no? Vamos a ver qué pasa.